Hola, muy buenos días, compañeros. Estamos en la clase de clínica quirúrgica impartida por el profesor Guillermo Oswaldo Ramos Gallardo y a mí me toca exponer la hipocalcemia. Bien, antes de iniciar con explicar cuestiones de la hipocalcemia, quiero hablar del calcio. Entonces, el calcio es un catión divalente que participa en muchas reacciones extracelulares como la mineralización ósea, la coagulación sanguínea y la excitabilidad de la membrana, así como algunos procesos intracelulares como regular funciones neuronales, hormonales, musculares y renales. Existen tres tipos de calcio del calcio sérico total. Uno está unido a proteínas como la albumina, perdón. También está el calcio difusible unido a aniones como el bicarbonato, el fosfato y el acetato, y el difusible libre como calcio ionizado, el cual conforma el 45% del calcio total y es el que presenta la actividad bioquímica para realizar las funciones como las neuronales, las hormonales, musculares e incluso miocardíacas. Los valores normales del calcio sérico total, estamos hablando de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, y del calcio ionizado de 4,4 a 5,2 miligramos por decilitro. Ahora, quiero hablar un poquito sobre la regulación. Hay tres factores muy importantes. Tenemos a la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D, su forma más activa, la 1.25 dihidroxicolecalciferol. La PTH va a tener ciertos efectos cuando disminuye el calcio del líquido extracelular. Por ejemplo, activa a los osteoclastos para que comiencen a hacer resorción de la matriz estructural de hueso para liberar calcio al líquido extracelular y poder anivelarlo. También a nivel de la nefrona del riñón, lo que hace es que en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal absorbe calcio y libera fosfato. Así, a su vez, la PTH junto a la 1,25 dihidroxicolecalciferol en las porciones del yeyuno, el ilion y el duodeno absorben una mayor cantidad de calcio, principalmente en el yeyuno, que corresponde al 90% de la absorción. Y también tenemos a la calcitonina, la cual nos va a ayudar cuando las concentraciones del calcio del líquido extracelular es muy alto para poder llevarlo a el líquido intracelular, es decir, por ejemplo, a los huesos. Ahora, tenemos diferentes tipos de hipocalcemia. Tenemos la hipocalcemia aparente y la hipocalcemia oculta. Y después tenemos la normocalcemia. Una hipocalcemia oculta es muy importante tenerlo aquí porque a veces se puede confundir con una normocalcemia. Esto es porque las concentraciones del calcio sérico total o el calcio corregido son valores normales. Sin embargo, en el calcio ionizado tenemos valores bajos, como podemos verlo en el cursor. Ahora, una hipocalcemia aparente la vamos a ver como valores tanto bajos del calcio ionizado como valores bajos del calcio corregido, como podemos ver en esta tablita. Y ya una normal, pues va a ser valores normales tanto en el calcio ionizado como en el calcio corregido. A su vez, lo que es muy importante tomar en cuenta el calcio ionizado porque a valores muy bajos podemos llegar a una disfunción del sistema nervioso incluso. Ahora, vamos hablando de las causas. Una de las causas estamos teniendo el hipoparatiroidismo. Los desencadenantes de esto pueden ser una cirugía regional central del cuello, una resección radical del cáncer en cabeza y cuello, una mutación de la prepro hormona paratiroidea y el síndrome de Dijors, que no es más que una hipoplasia o aplasia de las glándulas paratiroideas. También tenemos la hipomagnesemia, la cual casi siempre o siempre está acompañada de hipocalcemia, la cual corresponde a una mayor resistencia a la hormona paratiroidea y con ello una menor producción. Lo que hace es que hay una disminución del calcio sérico, por lo tanto podemos llegar a una hipocalcemia. También tenemos la disfunción cardíaca. Esto es porque el calcio ionizado se une a la troponina tipo C, que es muy importante para la contracción miocárdica. Por lo tanto, la contracción se da por la interacción del calcio con la actina y la miocina, por lo que una hipocalcemia va a producir un efecto inotrópico negativo en las fases de contracción y excitación, provocando una disfunción sistólica y diastólica. Y esto clínicamente lo vemos como una prolongación del intervalo QT o un bloqueo, y esto puede ocasionar un bloqueo cardíaco completo o fibrilación ventricular. Luego tenemos en el esquema de la parte derecha lo que mencionaba es que antes hay una porción de calcio que está unido a las proteínas,
la albumina que más abunda tenemos, la proteína que más abunda tenemos a la albumina, por lo tanto, pacientes que tengan una hipoalbuminemia van a tener una hipocalcemia. Por lo tanto, tenemos que solicitar la concentración del calcio corregido. Luego, cuando tenemos a la hormona paratiroidea elevada, puede tener un fósforo elevado o un fósforo bajo. En el fósforo elevado podemos presentar hiperfosfatemia, pseudohipoparatiroidismo, hipomagnesemia e insuficiencia renal, mientras que en el fósforo bajo vamos a tener hiperparatiroidismo secundario y déficit de vitamina D. Mientras que en una PTH descendida vamos a tener hipoparatiroidismo. Y algunos fármacos también pueden desencadenar esta hipocalcemia, como la furosemida, teofilina, mitramicina, cimetidina, ketoconazol, anticomiciales, aminoglucósidos, antineoplásticos y antagonistas del calcio. Y a su vez otras causas que voy a mencionar también van a ser la hiperpotasemia, la sepsis, la pancreatitis, la metástasis osteoblástica, la rhabdomiólisis, las quemaduras extensas y las transfusiones sanguíneas. Antes de continuar con las siguientes patologías, quiero mencionar este artículo que también tiene que ver con otras de las causas. Este artículo es un estudio retrospectivo de la revista Annals of Surgical Treatment and Research. Es de Quartil 2, fue publicado el 30 de diciembre del 2019. Y este trata sobre los predictores que se encuentran en la hipocalcemia posoperatoria temprana después de una paratiroidectomía total en hiperparatiroidismo renal. En este estudio se analizó a 68 pacientes, de los cuales 25 cursaron con una hipocalcemia, 56 cursaron con síntomas antes de la paratiroidectomía, 50 personas presentaron dolor óseo y 14 personas debilidad muscular. Podemos encontrar, arriba puse hiperparatiroidismo secundario asociado a la insuficiencia renal crónica, ya que estos pacientes están relacionados con el hiperparatiroidismo renal. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta de la tabla derecha es más que nada la fosfatasa alcalina preoperatoria. Está abajo, en donde dice el preoperatorio sérico, los niveles séricos preoperatorios. Del calcio tenemos 2.52, albumina 37.81, el fosfato 1.95, estos en promedio. La alcalina fosfatasa 401.41, demasiado alta. También la paratiroidea intacta y la creatinina. Ya a niveles posoperatorios del calcio, tenemos a 25 sujetos con hipocalcemia y 43 sujetos con normocalcemia. Sin embargo, lo que se tomó en cuenta, o más bien la conclusión a la que se llevó a este estudio, es que la fosfatasa alcalina preoperatoria nos daba un indicio de que el paciente podría tener un alto riesgo de presentar una hipocalcemia preoperatoria temprana. A su vez, la edad es muy importante en esto porque también un déficit de la vitamina D en una edad muy adulta abunda y esto nos propicia una hipocalcemia. De hecho, de los pacientes, aquí se los puse abajito a la derecha, de los pacientes que presentaron hipocalcemia, en promedio tenían cantidades de alcalina fosfatasa de 603, mientras que los de normocalcemia presentaban cantidades de 283, era más bajo. De hecho, llegaron a la conclusión de que pacientes que tuvieran abajo de 340 la alcalina fosfatasa eran menos propensos. Bien, ahora vamos al hipoparatiroidismo autoinmunitario, y esto no es más que los anticuerpos atacan a los receptores del calcio. ¿Cuáles son estos receptores? Pues son los receptores CASR que se encuentran expresados en la paratiroides, en las células de la tiroides, en los riñones, en los huesos, intestinos, etc. Tenemos también la rhabdomiólisis y el síndrome de lisis tumoral, que esto se presenta por tumores sólidos y linfomas que nos van a presentar una hipocalcemia, un aumento del fosfato, un aumento de la urea y un aumento del potasio. Y esto es porque se liberan muchos fosfatos intracelulares, lo cual produce la pérdida de calcio en la circulación. Ahora, el síndrome de la lisis tumoral se produce más que nada cuando el tratamiento antineoplásico produce esa lisis de células tumorales y liberación del contenido cistólico de ellas. Tenemos también la pancreatitis aguda, la cual se puede relacionar con el agotamiento de la PTH, ya que causa una liberación excesiva hasta que de repente llega a agotarse. Sin embargo, también se puede relacionar con otras cosas. Por ejemplo, hay otra hipótesis que menciona que se suelen hacer sales de calcio y por eso produce la hipocalcemia,
o también que tiene que ver con la calcitonina y el glucagón, que es menos en la pancreatitis aguda, ya que la calcitonina se estimula también gracias al glucagón. Y luego en las quemaduras extensas hay una hipovitaminosis D, ya que hay que recordar que en las quemaduras, más bien en la piel, abunda la vitamina D también, es una de las primeras fases. Por lo tanto, una quemadura extensa o una lesión en esta piel, pues va a causar un déficit de vitamina D. Después de las causas medicamentosas tenemos a ETA, el cual es el ácido etilenodiaminotetraesértico, el citrato de sangre transfundida, en donde la infusión rápida de carga de citrato y de infusión de hemoderivados y especialmente plaquetas nos pueden producir una hipocalcemia aguda causada por un calcio ionizado menor a 0,62 miliosmoles por litro y también una hipotensión. Luego también tenemos el lactato y el foscarnet, que todos ellos nos producen una reducción del calcio ionizado, y esto es porque captan el calcio en la circulación. Luego tenemos la quimioterapia, como el cisplatino, 5-fluoroacilo, leucoborina. Esto produce hipomagnesemia, lo cual va de la mano con la hipocalcemia. Y luego también tenemos los catárticos con fosfato que aumentan los niveles séricos del fosfato, y entre más fosfato haya, más hipocalcemia se va a ver marcada. A su vez, la hipoalbuminemia, que va de la mano con la hipocalcemia, puede ser causado por septicemia incluso. Luego tenemos la sintomatología, lo cual en una hipocalcemia leve vamos a tener hormigueo peribucal, parestesias y calambres. En una hipocalcemia grave, espasmo carpopedal, laringoespasmo y convulsiones. De hecho, lo más general es que haya espasmos, que haya convulsiones. Y después tenemos dos cosas muy importantes, el signo de Chopstead y el signo de Trousseau. El signo de Chopstead lo vamos a tener presentado porque hay una contracción muscular facial ipsilateral en el nervio facial cuando se toca. Y después en el signo de Trousseau hay un espasmo carpopedal con presión, con un manguito de presión, como se ve en la imagen inferior derecha. Esto puede ser compresión sistólica durante 3 minutos, y entonces se presenta este signo. Luego tenemos en la neuropsiquiatría con convulsiones, ansiedad, depresión, confusión, alucinaciones y psicosis, mientras que en cardiovascular presentamos una hipotensión, disfunción miocárdica, una prolongación del intervalo QT, arritmias y paro cardíaco, y en el papiledema una hipertensión intracranial. Después quiero mencionar este artículo también de la revista Scientific Report Nature Research. Es cuartil 1 y este trata sobre la hipocalcemia oculta como riesgo, un factor de riesgo de los eventos cardiovasculares y la causa de mortalidad entre los pacientes que están teniendo hemodiálisis. Bien, en este artículo se encontró que el 46% de las personas que se encontraron en este estudio retrospectivo de cohorte tenían una hipocalcemia oculta, una normocalcemia el 23% y una hipocalcemia aparente el 29%. Como les mencionaba antes, les expliqué qué era la hipocalcemia oculta y la hipocalcemia aparente. Bien, si podemos ver en la tabla derecha, podemos ver que la hipocalcemia oculta, los pacientes con esta hipocalcemia tienen niveles séricos de bicarbonato sérico más alto que otros pacientes. Esto nos puede decir que el consumo bajo de proteínas acelera la pérdida de peso, demostrado porque estos pacientes tienen un índice de masa muscular y niveles de albumina más bajo. Dicho esto, es probable que estos pacientes hayan sufrido caquexia, que es muy común, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca crónica también. Esto podría reflejar un estado de desnutrición. De hecho, en este artículo también se habla sobre la relación de la fosfatasa alcalina con las complicaciones. Bien, aquí podemos observar que la fosfatasa alcalina en hipocalcemia aparente está en 249, en hipocalcemia oculta también está en 219, que son niveles algo altos. De hecho, en este artículo lo que se hacía mucho hincapié es que a veces los pacientes que tenían una hipocalcemia oculta se suelen diagnosticar como una normocalcemia. Sin embargo, pues no. Esto es porque no se tomaba en cuenta también el calcio ionizado, solamente se tomaba en cuenta el calcio sérico. Ahora vamos con el tratamiento. En la hipocalcemia sintomática podemos dar calcio vía oral o vía intravenosa. En una hipocalcemia sintomática aguda, como el gluconato de calcio, el 10% intravenoso, 1 a 2 gramos de gluconato de calcio en 10 a 20 minutos aproximadamente.
En los pacientes con hemodiálisis se les da carbonato de calcio y activador del receptor de la vitamina D. Y luego, cuando no tienen acceso gástrico sin tolerancia a nutrición entérica, podemos dar gluconato de calcio 2 gramos intravenosos por 1 hora por una dosis. Y en el acceso gástrico y tolerancia a nutrición entérica, el carbonato de calcio 250 miligramos por 5 mililitros cada 6 horas por acceso gástrico. También la calcemia acentuada, podemos tener medición de la calciuria, como se le puede dar aquí un diurético tiacídico, concentración de fósforo mayor a 6 miligramos por decilitro, quelante no reabsorbible de fosfato. En el hipoparadismo en el embarazo, tiene que ver más vitamina D ajustada al calcio sérico, y en la lactancia artificial, vitamina D previa al embarazo. Corregir déficit de magnesio y potasio, así como un pH. De hecho, en la hipomagnesemia primero se tiene que corregir la hipomagnesemia y después la hipocalcemia, si no, no se va a poder. Y también hay que corregir la hiperfosfatemia antes de la hipocalcemia. Aquí se le puede dar magnesio por infusión, 2 gramos de sulfato de magnesio por 10 a 15 minutos.